Las Tesmoforiantes es una comedia escrita por Aristófanes que se presenta como una parodia de la lucha de género y de las tensiones sociales en la antigua Atenas. En un contexto donde las mujeres juegan un rol clave en la trama, Aristófanes satiriza la política, las costumbres y la cultura de su tiempo. La historia sigue a un grupo de mujeres que, bajo la apariencia de una festividad religiosa en honor a Deméter, llevan a cabo un complot para salvar a un hombre acusado injustamente por su esposa. La obra es rica en humor, crítica social y reflexiones sobre la naturaleza humana, todo envuelto en un enredo de disfraces y situaciones cómicas. Capítulo 1. Introducción a la comedia y el contexto histórico. En el vibrante mundo de la antigua Atenas, donde las voces de los oradores resonaban por las ágoras y las ideas florecían como las olas del mar Egeo, Las Tesmoforiantes se alza como una pieza única en el teatro clásico. Esta obra de Aristófanes no solo fue una comedia que entretuvo a las masas, sino que, a través de su sátira, dejó una marca indeleble en la crítica social y política de la época. A medida que las luces de las escenas se encendían y el eco de los coros llenaba el teatro de Dionisio, los atenienses se sumergían en un espectáculo que desbordaba ironía, reflexión y risas. El telón se levanta sobre una Atenas marcada por las luchas políticas y las tensiones entre las clases. Aristófanes, uno de los dramaturgos más conocidos de su tiempo, no se conformó con crear solo entretenimiento. En Las Tesmoforiantes, al igual que en otras de sus obras, utilizó el humor para exponer los vicios y las contradicciones de su sociedad, para poner en evidencia las luchas de poder que definían las relaciones entre hombres y mujeres, y para cuestionar la moral y las costumbres de los atenienses. La comedia se desarrolla en el contexto de las Tesmoforias, una festividad en honor a Deméter, diosa de la agricultura y la fertilidad. Esta celebración, de carácter exclusivamente femenino, se consideraba una de las más sagradas de la ciudad, pues las mujeres de Atenas tomaban el control durante su duración, retirándose de las tareas cotidianas y ofreciendo sacrificios a la diosa para asegurar la abundancia y el bienestar. Sin embargo, Aristófanes convierte esta festividad en el centro de una trama subversiva, donde la apariencia de solemnidad y devoción es solo el telón de fondo de un plan secreto que desafiará las normas de la sociedad ateniense. En el corazón de esta comedia, encontramos a las mujeres, personajes que normalmente eran relegadas al ámbito privado de la vida ateniense. Aristófanes las coloca en el centro de la acción, no solo como sujetos de burla, sino como agentes de cambio, dispuestas a transgredir las fronteras de su mundo limitado. La obra ofrece una mirada irónica y, a menudo, mordaz sobre las percepciones que los hombres tenían de ellas, pero también las empodera al otorgarles la capacidad de manipular y desafiar a los propios hombres que dominaban el espacio público. La comedia se mueve entre lo absurdo y lo revelador. Aristófanes no solo crea una historia de enredos y disfraces, sino que hace una crítica feroz a las instituciones democráticas que regían Atenas. A través de las situaciones más cómicas, pone en evidencia las contradicciones de la política de su tiempo, las inseguridades de los hombres y el desdén por las mujeres, quienes, en la superficie, parecían estar subordinadas al poder masculino. No obstante, en el escenario de la obra, estas mujeres no solo son figuras pasivas, sino protagonistas activas de su propia historia, lo que le da un giro subversivo a la comedia. A medida que la obra avanza, Aristófanes también juega con las convenciones teatrales, rompiendo la cuarta pared y llevando al público a reflexionar sobre el propio teatro y las expectativas que tienen sobre los personajes que se representan. El uso del humor físico, las máscaras y los disfraces en Las Tesmoforiantes no solo sirve para crear situaciones cómicas, sino también para desdibujar las fronteras entre la realidad y la ficción, entre lo que se espera y lo que realmente ocurre. La figura de Eurípides, el dramaturgo trágico, juega un papel crucial en esta comedia. En Las Tesmoforiantes, Eurípides es representado como un hombre atrapado entre dos mundos, uno que lo asocia con los hombres y otro que lo conecta con las mujeres, lo que lo convierte en una figura ideal para las mujeres que desean llevar a cabo su complot. La obra, en este sentido, utiliza el personaje de Eurípides para señalar las tensiones entre la realidad y la representación, entre la tradición y la innovación. Eurípides, conocido por sus tragedias que a menudo desafían las normas establecidas, se ve envuelto en un juego teatral dentro de otro juego teatral, creando una reflexión profunda sobre la relación entre la realidad y la ficción, sobre el teatro como espejo de la sociedad. Así, en Las Tesmoforiantes, Aristófanes no solo nos ofrece una comedia, sino un comentario social lleno de humor y crítica. La obra no solo nos invita a reír, sino también a reflexionar sobre las estructuras de poder,
las relaciones entre géneros y las contradicciones de una sociedad que se presenta como avanzada pero que, en su fondo, está plagada de injusticias y desigualdades. Este primer capítulo nos introduce en un mundo donde las reglas del juego son constantemente desafiadas, y donde las mujeres, históricamente relegadas, se convierten en las agentes de cambio, desmantelando las estructuras patriarcales que dominaban Atenas. En la próxima parte de la obra, nos adentraremos en la planificación del complot, donde las mujeres se verán atrapadas en un juego de intrigas y disfraces, desafiando una vez más las expectativas y normas de su sociedad, mientras Aristófanes continúa su crítica incisiva a los poderosos. Capítulo 2. Las mujeres de Atenas y la fiesta de las Tesmoforias. La ciudad de Atenas, a lo largo de su historia, fue testigo de innumerables festividades que honraban a los dioses y celebraban los aspectos fundamentales de la vida y la naturaleza humana. Sin embargo, pocas celebraciones eran tan singulares, tan emblemáticas de la ciudad, como las Tesmoforias, una festividad en honor a Deméter, la diosa de la agricultura y la fertilidad. Este evento, único en su género, estaba destinado exclusivamente a las mujeres atenienses, quienes se reunían en el templo de la diosa, al margen del bullicio de la vida pública y bajo el manto de un ritual sagrado que las excluía de la presencia masculina. Las Tesmoforias, celebradas cada año en el mes de Pianepsion, se erigen como una de las festividades más misteriosas y poderosas de la antigua Atenas. Las mujeres, durante 3 días, dejaban de lado sus deberes cotidianos, ya fueran domésticos o de otro tipo, y se retiraban a los templos dedicados a Deméter. Allí, se consagraban a la diosa y realizaban rituales secretos que prometían asegurar la fertilidad de la tierra y la prosperidad de las cosechas. Este retiro temporal de la vida pública les otorgaba a las mujeres un poder simbólico y real, al menos dentro de los confines de esta festividad, un poder que, en otros momentos, les estaba vedado en la sociedad ateniense. El mundo de las tesmoforiantes de Aristófanes se teje sobre este escenario, donde el contraste entre lo sagrado y lo profano, lo privado y lo público, se despliega en una serie de situaciones cargadas de humor, sátira y reflexión. Aristófanes no solo utiliza la festividad como un trasfondo para su comedia, sino que la convierte en el motor de un revoltijo de estrategias y engaños, donde las mujeres, lejos de ser las figuras sumisas que la sociedad ateniense esperaba, se convierten en las protagonistas de una trama que desafiará las normas establecidas. En la obra, las mujeres atenienses no son simplemente devotas seguidoras de los rituales religiosos, sino que se muestran como figuras activas, con deseos, ambiciones y agendas propias. En lugar de ser representadas como seres angelicales y desinteresados, las mujeres de las tesmoforiantes son personas con una agencia plena, con la capacidad de tomar decisiones que pueden alterar el curso de los acontecimientos. Aristófanes nos presenta un mundo donde las mujeres, usualmente confinadas a la vida doméstica, transgreden las fronteras de su rol social y se convierten en actores clave en una historia que pone en entredicho el orden patriarcal de Atenas. Dentro del grupo de mujeres que participan en la festividad, una de las principales es Praxágora, quien se erige como líder de un plan secreto que desbordará la norma social. Con astucia y audacia, Praxágora ideará una conspiración para salvar a Mnesíloco, el hombre que está bajo la amenaza de ser condenado por su esposa. Lo que parecía ser una simple fiesta religiosa, una ocasión para rendir homenaje a la diosa, se convierte en el escenario de una intriga política y social. Las mujeres de Atenas, normalmente relegadas al papel de espectadoras de la política pública, se convierten ahora en las que toman la iniciativa, las que definen el rumbo de la acción. En este contexto, Aristófanes hace un uso notable de la comedia para cuestionar las estructuras de poder. La festividad de las Tesmoforias, aunque originalmente un espacio donde las mujeres podían disfrutar de una tregua de la opresión masculina, se convierte en un lugar de resistencia y subversión. La fiesta sagrada, en lugar de ser un acto de pura devoción religiosa, se transforma en un espacio en el que las mujeres tramitan una revancha contra los hombres y las estructuras de autoridad que los hombres representan. Este giro en la trama, lejos de ser meramente un juego cómico, tiene una carga simbólica profunda. Aristófanes utiliza el símbolo de las tesmoforias para mostrar cómo, en momentos de crisis o tensión, las instituciones tradicionales pueden ser modificadas o incluso subvertidas. Lo que en principio parecía ser un refugio para las mujeres, un espacio donde podían recuperar su dignidad y autonomía dentro de un marco religioso, se convierte en un espacio de lucha y negociación de poder. Este enfoque no solo crea una atmósfera cómica y absurda, sino que también pone de manifiesto las contradicciones de la sociedad ateniense, donde la separación entre lo público y lo privado es, en realidad,
una ficción que oculta las dinámicas de poder que operan en ambos ámbitos. A través de las figuras de las mujeres, Aristófanes explora temas como la igualdad, la justicia y el poder, proponiendo que incluso aquellos que están en la periferia del poder tienen la capacidad de influir y transformar la realidad. La comedia se convierte en un vehículo para cuestionar las expectativas de género, y en ella, las mujeres, lejos de ser las simples esposas o hijas de los hombres, toman las riendas de su destino, desbordando las fronteras de la tradición. Mientras las mujeres de la obra planean y conspiran, Aristófanes hace una crítica velada a los hombres de Atenas, especialmente a los que se consideran hombres de cultura y poder, como Eurípides, que se presenta como un personaje en conflicto con las expectativas sociales. Eurípides, el dramaturgo trágico, es conocido por sus obras que a menudo tratan temas de los límites de la moralidad humana, de las pasiones desbordadas y de las tensiones entre los géneros. En las Tesmoforiantes, su figura se convierte en un campo de batalla simbólico, en el que se enfrentan las tensiones de la política, la cultura y la moral, todo dentro de un escenario de intriga y humor. Así, en este segundo capítulo, Aristófanes nos sumerge en un mundo donde lo sagrado se entrelaza con lo profano, donde las mujeres, que tradicionalmente han sido silenciadas y apartadas de los asuntos públicos, se alzan como figuras claves en la dinámica social. La comedia, lejos de ser un simple entretenimiento, se convierte en una plataforma para una reflexión profunda sobre la igualdad de género, la estructura de poder y las tensiones inherentes a una sociedad que pretende ser democrática, pero que sigue perpetuando desigualdades. La festividad de las Tesmoforias, por tanto, se convierte en un campo de batalla simbólico en el que se redefine el papel de las mujeres y se desafían las convenciones de la época. Capítulo 3. El complot de las mujeres y la irrupción del caos. En las Tesmoforiantes, Aristófanes da un paso más en la intrincada trama que rodea la subversión de las normas sociales, sumergiendo a su público en un torbellino de comedia, intriga y crítica social. A medida que la festividad de las Tesmoforias avanza, el público ateniense es testigo de cómo las mujeres se organizan, planifican y llevan a cabo una conspiración para restaurar el equilibrio de poder en sus manos, una acción que, en el contexto de la sociedad ateniense, parecía un imposible. Las mujeres de la comedia no son meros personajes pasivos. Por el contrario, son los verdaderos motores de la acción, las que toman decisiones que desafían la lógica de la autoridad masculina y que buscan alterar los roles tradicionales impuestos por la sociedad. El personaje de Praxágora, quien se erige como la líder del complot, es clave en este giro narrativo. Es ella quien idea una estrategia brillante, pero arriesgada, para infiltrarse en la misma estructura que ha subyugado a las mujeres de Atenas durante siglos, el sistema patriarcal. Praxágora y sus compañeras no se limitan a una mera protesta o denuncia. No, su objetivo es mucho más audaz. Pretenden tomar el control de la ciudad, dominar la esfera pública y redefinir los términos de poder en la polis. Para lograr esto, se apoderarán de las Tesmoforias, utilizando el espacio sagrado de la diosa Deméter como trampolín para su plan. El primer paso en esta intrincada estrategia es lograr que Eurípides, quien representa la intelectualidad masculina y la alta cultura de Atenas, caiga en sus manos. Eurípides, el dramaturgo de la tragedia, se ha hecho célebre por sus obras que exploran la fragilidad humana y los dilemas morales. Aristófanes lo presenta como un hombre atrapado en la confusión y en la contradicción, un individuo que, en este contexto, se convierte en una pieza clave del plan de las mujeres. A lo largo de la comedia, Eurípides es el blanco de las burlas de las mujeres. Praxágora, junto a sus cómplices, planea una serie de eventos para ridiculizar al dramaturgo, ponerlo en evidencia y obligarlo a participar en el complot. Su figura es un símbolo de la división entre lo alto y lo bajo, entre lo sagrado y lo profano, entre la razón intelectual y el desorden caótico que las mujeres están dispuestas a liberar. Eurípides, en este contexto, se convierte no solo en un personaje cómico, sino también en un espejo de las tensiones culturales y políticas de Atenas, y en un vehículo para la crítica social que Aristófanes utiliza para desafiar los valores establecidos. A medida que el complot se va desarrollando, Aristófanes introduce en su comedia una serie de elementos cómicos que desdibujan la línea entre la realidad y la ficción. Las situaciones que se presentan son absurdas, llenas de malentendidos y enredos, pero al mismo tiempo profundamente significativas. La comedia no es solo un juego de palabras y gestos cómicos, es una reflexión sobre las relaciones de poder, sobre cómo el orden establecido puede ser desmantelado mediante el caos y el desorden. A través de este humor absurdo, Aristófanes invita a su audiencia a cuestionar las estructuras de autoridad, a pensar en las posibles subversiones que pueden ocurrir en la sociedad,
especialmente en un contexto donde las mujeres, tradicionalmente excluidas del poder, ahora buscan tomar las riendas. En paralelo, el autor continúa desnudando las contradicciones inherentes al sistema político de Atenas. La democracia, aunque alabada por su sistema de participación, es vista aquí como un juego donde los poderosos, los hombres, manipulan las normas para mantenerse en control. Las mujeres, que carecen de poder formal, logran desafiar este control mediante un ejercicio de subversión que, en su humor, pone en evidencia las grietas de la misma democracia que se jacta de ser inclusiva. Este es uno de los mayores logros de Aristófanes en las Tesmoforiantes. Mediante la comedia, permite que el caos, la subversión y la ironía se conviertan en armas de crítica social, desafiando el statu quo sin necesidad de violencia física, sino a través de la habilidad verbal y la intriga teatral. La comedia de Aristófanes también se adentra en la ironía de la percepción pública. Las mujeres de la obra, que están en el centro de todo el complot, se presentan como figuras que burlan las expectativas sociales, las que se supone deben ser dóciles y sumisas, las que deben ser invisibles en el ámbito político y público. Pero en las Tesmoforiantes, las mujeres no solo se hacen visibles, sino que son las que toman el control de la situación. Son ellas las que, a través de su agudeza, su capacidad para la conspiración y su audacia, pueden alterar el curso de los acontecimientos. A lo largo de la obra, Aristófanes va desmantelando las convenciones teatrales y sociales. Los personajes no se limitan a desempeñar roles preestablecidos. Más bien, cada uno de ellos, incluso los que parecen secundarios, juega un papel en el trastorno de las expectativas. Las mujeres, con su capacidad para jugar con los géneros y las normas, se convierten en las verdaderas protagonistas de la historia. Mientras que los hombres, especialmente Eurípides, quedan atrapados en sus propios juegos de poder y prestigio intelectual, las mujeres logran lo que parecía imposible: tomar las riendas de la situación y demostrar que, incluso en un mundo aparentemente gobernado por hombres, la subversión y la reinvención son posibles. El caos se desata cuando las mujeres comienzan a actuar. Con cada paso que dan, van minando las estructuras de poder que históricamente han definido a Atenas. La ironía, el absurdo y la risa se convierten en herramientas de lucha y resistencia. Aristófanes, con su genio cómico, transforma lo que podría haber sido solo una sátira sobre las mujeres en un comentario profundo sobre el poder, la política, la desigualdad y la libertad. Este capítulo, al igual que el primero, ofrece una mirada incisiva sobre las tensiones sociales y de género en Atenas, mientras que en el ámbito de la comedia, Aristófanes da rienda suelta a una crítica mordaz, pero llena de ingenio y humor. A través de este enredo, las mujeres no solo buscan vencer a los hombres en su propio juego, sino que también revelan las profundas contradicciones y las falacias del poder que dominan la ciudad. Las tesmoforias, lejos de ser un mero pretexto para una festividad religiosa, se convierten en el escenario de una batalla cultural, política y de género, que desafiaba las normas, las expectativas y la misma naturaleza del poder. Capítulo 4. La confrontación de las mujeres con Eurípides. A medida que el plan de las mujeres toma forma, se adentran en la última fase de su audaz conspiración: confrontar a Eurípides, el hombre que, al igual que muchos otros en la sociedad ateniense, representa el poder masculino y la intelectualidad. Aristófanes, al igual que en los capítulos anteriores, no solo utiliza la comedia para entretener, sino también para ofrecer una crítica aguda sobre las estructuras de poder y las tensiones sociales que definían a Atenas en la época. Este cuarto capítulo se convierte en el escenario de un duelo de ingenio, en el que las mujeres, que han sido subestimadas y marginadas por siglos, finalmente hacen frente al dramaturgo, en un enfrentamiento cargado de humor, pero también de una profunda reflexión sobre las normas de género y poder. La escena se abre con la llegada de Eurípides al santuario de las Tesmoforias, donde las mujeres, que han tomado el control del espacio sagrado, lo esperan con ansias. La atmósfera está cargada de tensión, pero también de una expectación cómica. Eurípides, el hombre culto, el defensor de la razón y la lógica, se enfrenta a la sorpresa de encontrarse no con una festividad religiosa tranquila, sino con un escenario completamente alterado por las mujeres que, al parecer, han cambiado las reglas del juego. En lugar de la reverencia tradicional hacia la diosa Deméter, Eurípides se enfrenta a una subversión radical que pone en cuestión no solo el orden religioso, sino también el social. Lo que comienza como una confrontación intelectual se convierte rápidamente en un caos cómico cuando las mujeres, lideradas por Praxágora, atacan al dramaturgo con una serie de acusaciones, reproches y burlescas observaciones sobre sus obras. No solo se trata de una crítica a su arte,
sino a su visión del mundo, en la que los hombres dominan y las mujeres parecen relegadas a papeles secundarios. En esta lucha verbal, Eurípides, acostumbrado a las críticas de sus contemporáneos, intenta defenderse, pero su postura lógica y racional no tiene cabida en el espacio caótico en el que las mujeres ahora se encuentran. Una de las escenas más cómicas del capítulo es cuando Eurípides intenta presentar su propia justificación intelectual sobre su obra, solo para ser interrumpido constantemente por las mujeres, quienes lo ridiculizan por su falta de comprensión del sufrimiento real de las mujeres. La ironía no pasa desapercibida. El dramaturgo, que se ha dedicado a reflexionar sobre las pasiones humanas y los dilemas morales en sus tragedias, se ve incapaz de comprender la rabia y el deseo de cambio que lo rodean. Las mujeres lo acusan de no representar adecuadamente a las mujeres en sus obras, de reducirlas a simples víctimas o personajes pasivos. En este punto, Eurípides comienza a desmoronarse, atrapado por sus propios argumentos, y es confrontado por la astucia y el coraje de las mujeres. Es aquí donde Aristófanes, como en otras obras, utiliza la figura de Eurípides para criticar no solo al hombre de la cultura, sino también al intelectual que, en su torre de marfil, se desconecta de las realidades sociales y humanas que lo rodean. A través de la burla y el humor, Aristófanes demuestra que la teoría y la práctica son dos mundos que, aunque relacionados, no siempre se encuentran en armonía. Eurípides, el hombre que se enorgullece de su conocimiento, se ve derrotado no por la violencia o la fuerza, sino por la lógica de las mujeres, que se basan en su experiencia cotidiana, en su lucha constante por obtener poder y voz. La confrontación con Eurípides es también un momento de autodefinición para las mujeres. A través de la figura de Praxágora, las mujeres se posicionan como agentes activos en la historia, y no como simples figuras subordinadas. Se ríen de los intentos de Eurípides por intelectualizar el sufrimiento, y lo critican por no entender que su arte, aunque brillante, está desconectado de las necesidades y aspiraciones de las mujeres reales. Esta es una crítica directa no solo al dramaturgo, sino también a una sociedad que ha relegado a las mujeres al papel de espectadoras, sin permitirles ser creadoras o participantes activas en la narrativa de su tiempo. A lo largo de esta confrontación, Aristófanes hace uso de su característico humor físico y verbal, lo que aumenta la carga cómica del capítulo. Las mujeres, con su ingenio y su audacia, toman el control de la situación de una manera que nunca se hubiera imaginado en una sociedad ateniense tradicional. A través de su astucia, transforman el poder intelectual de Eurípides en objeto de risa, demostrando que la verdadera sabiduría no siempre reside en la racionalidad fría, sino en la comprensión profunda de las realidades sociales y humanas. Este capítulo también refleja una crítica a la arrogancia intelectual que, en la Atenas clásica, se atribuía a los hombres. La figura de Eurípides, que a menudo se muestra como un defensor de la tragedia filosófica y moral, se convierte aquí en un blanco fácil para las mujeres, que lo ven como una figura que, aunque dotada de grandes habilidades, es incapaz de percibir las verdades que están justo frente a él. Eurípides, aunque uno de los dramaturgos más importantes de su tiempo, no puede escapar a la crítica de las mujeres, que lo acusan de no comprender las luchas cotidianas que ellas enfrentan. A través de esta confrontación cómica, Aristófanes subraya una verdad profunda: el conocimiento y el poder no siempre se encuentran en las formas más visibles o reconocidas por la sociedad. Las mujeres, que a menudo son vistas como menos inteligentes o capacitadas que los hombres, demuestran, mediante su astucia y habilidad para manejar la situación, que poseen un tipo de sabiduría diferente, pero igualmente valiosa. En este capítulo, la comedia se convierte en una herramienta poderosa para subvertir el orden establecido y dar voz a aquellos que han sido históricamente silenciados. Así, Las Tesmoforiantes no solo se convierte en una obra cómica, sino también en un comentario serio sobre la política, el género y el poder. La confrontación de las mujeres con Eurípides es, en última instancia, una lucha por el control de la narrativa, por la visibilidad de las voces femeninas en un mundo que las ha ignorado durante demasiado tiempo. A través del humor y la subversión, Aristófanes invita a su audiencia a cuestionar los valores de su sociedad y a reflexionar sobre las posibilidades de cambio. Capítulo 5. La comedia del poder y el juego de roles. El quinto capítulo de Las Tesmoforiantes es una verdadera fiesta de subversión y sátira, un terreno en el que Aristófanes parece disfrutar burlándose de la rígida estructura social que caracteriza la Atenas clásica. En este segmento, el juego de roles adquiere una dimensión crucial. Las mujeres, que han logrado tomar control del templo y organizar la asamblea con el fin de sabotear a los hombres, empiezan a jugar con las normas de género y poder, invirtiendo el orden tradicional de las cosas.
De hecho, todo el capítulo se convierte en una reflexión sobre el poder, el control y la manipulación a través del humor, mientras las mujeres no solo desafían a los hombres, sino también las propias concepciones que ellos tienen sobre las mujeres y su lugar en la sociedad. Al principio de este capítulo, la situación parece estar en calma. Las mujeres están celebrando su victoria inicial sobre Eurípides, y el espacio sagrado del templo se ha convertido en un lugar de poder para ellas. Sin embargo, pronto queda claro que este control no será fácil de mantener. Las mujeres, aunque valientes y decididas, se encuentran atrapadas en una lucha continua entre sus deseos de poder y las viejas estructuras que intentan derribar. Este conflicto interno se convierte en el eje de todo el capítulo. La estrategia de las mujeres consiste en convocar a una especie de juicio o asamblea, en la que no solo las mujeres podrán hablar y decidir, sino que también tendrán la oportunidad de exponer sus deseos y necesidades. La ironía de esta situación radica en el hecho de que las mujeres, tradicionalmente excluidas de los espacios de decisión, ahora están tomando el control, transformando un ritual religioso en una asamblea política. De esta manera, Aristófanes emplea un doble sentido. La escena no solo pone en duda la posición de las mujeres en la sociedad ateniense, sino que también señala cómo el poder puede ser manipulado y utilizado de manera que subvierta los roles establecidos. Una de las figuras clave en esta asamblea es Praxágora, quien no solo representa la voz de las mujeres rebeldes, sino también la de las estrategas que buscan cambiar las reglas del juego. La ironía está presente desde el momento en que ella se presenta como una líder con una propuesta radical para el futuro de la sociedad ateniense. Propone que las mujeres se conviertan en las nuevas administradoras del poder, asumiendo roles que tradicionalmente habían sido exclusivos de los hombres. Este momento es un claro reflejo del deseo de las mujeres por reivindicar su espacio en la esfera pública, pero también una crítica a la política y las instituciones patriarcales que dominan la vida cotidiana en la ciudad. El concepto de juego de roles es especialmente relevante cuando las mujeres, para evitar la represalia de los hombres, deben disfrazarse de manera que puedan infiltrarse en los círculos de poder masculinos. Aquí, Aristófanes juega con el concepto de disfraz y engaño, un elemento recurrente en sus comedias, para subrayar cómo las apariencias y los roles asignados son manipulados por quienes tienen el deseo de cambiar la situación. Las mujeres no solo adoptan los roles de hombres en su vestimenta, sino que también emulan sus modos de pensar y actuar, lo que les permite operar en un nivel más profundo de subversión. Este juego de apariencia se convierte en un medio eficaz para que las mujeres desafíen las normas sin ser detectadas, pero también refleja una ironía. Para poder obtener poder, las mujeres deben convertirse en lo que la sociedad masculina espera de ellas, es decir, en hombres. En la asamblea, las mujeres presentan sus ideas de forma ordenada, pero, como es habitual en Aristófanes, el caos no tarda en llegar. Las intervenciones se vuelven cada vez más absurdas y las propuestas se amplían en una dirección cada vez más disparatada. En este sentido, Aristófanes no solo utiliza la comedia para hacer reír, sino también para desmantelar la lógica de la política y las instituciones. Lo que comienza como una discusión política razonada se convierte en un espectáculo de caos, como si el mismo sistema de poder estuviera destinado a colapsar bajo su propio peso. La comedia se vuelve un vehículo para la crítica profunda de la política y las estructuras de poder, una crítica que, en el contexto de la obra, se presenta de forma exagerada, pero que no deja de tocar fibras de verdad. Mientras las mujeres siguen jugando con los roles que se les han impuesto, el capítulo se convierte en una reflexión sobre cómo la identidad y el poder están intrínsecamente ligados. Las mujeres, en su lucha por cambiar el statu quo, no solo desafían la imagen de la mujer pasiva y subordinada, sino que también se enfrentan a las estructuras mismas del poder. Pero Aristófanes, siendo un comediante y satírico por naturaleza, no permite que esta reflexión sea sombría o seria durante mucho tiempo. Los personajes secundarios, que incluyen a figuras cómicas y bufones, interrumpen las conversaciones más profundas con comentarios irónicos y situaciones absurdas, que aportan ligereza al tema central del poder. A lo largo del capítulo, hay una constante fluctuación entre el poder que las mujeres están logrando obtener y el caos que se desata debido a la tensión inherente a sus acciones. Aristófanes no solo pone a las mujeres en una posición de poder, sino que también las muestra como figuras inexpertas, cuyo dominio del poder aún no está consolidado. De esta forma, a través de la sátira, se presenta la complejidad de la lucha por el poder, donde incluso quienes logran obtenerlo se enfrentan a su propia incapacidad para manejarlo adecuadamente. Esta paradoja refleja una visión cínica y, al mismo tiempo, humorística de cómo los sistemas de poder operan,
demostrando que, en última instancia, el poder mismo puede ser un juego descontrolado. La comedia continúa en su tono de ironía al mostrar cómo las mujeres intentan imponer un sistema que, a pesar de sus buenas intenciones, cae rápidamente en la contradicción y el absurdo. En un momento, incluso empiezan a hacer propuestas completamente disparatadas, como la idea de que todas las riquezas de la ciudad deben ser distribuidas equitativamente, lo que provoca el caos dentro de la misma asamblea. Esta propuesta, aunque absurda, es una crítica aguda al materialismo y a las estructuras de riqueza y propiedad que definían la sociedad ateniense. Al final del capítulo, Aristófanes no ofrece una resolución clara a la lucha de poder entre hombres y mujeres, sino que deja la situación abierta, lo que permite que la comedia se mantenga viva y dinámica. El poder, en el mundo de las tesmoforiantes, no es algo que se pueda simplemente conquistar. Es una entidad fluida y cambiante, que depende no solo de las estructuras sociales y políticas, sino también de las habilidades de quienes buscan controlarlo. Y así, el capítulo termina con una reflexión sobre la naturaleza del poder, mientras las mujeres, como siempre, siguen jugando su juego, desafiando las reglas, cambiando los roles y, sobre todo, demostrando que, en el mundo de Aristófanes, todo es una cuestión de perspectiva y de astucia. La ironía final radica en que, mientras las mujeres se creen haber tomado las riendas del poder, el verdadero dominio sigue siendo incierto. El poder es efímero, y tal vez no haya una verdadera solución para las tensiones entre los géneros y las clases. Sin embargo, el mensaje de Aristófanes es claro. El poder, como el humor, puede ser manipulado, y las reglas que gobiernan la sociedad son siempre maleables. Capítulo 6. La insubordinación y el vínculo de la sociedad. En el sexto capítulo de las Tesmoforiantes, Aristófanes se adentra en una de las tensiones más agudas y complejas de la sociedad ateniense, la insubordinación frente a la autoridad, y cómo este fenómeno afecta tanto a los individuos como a la estructura misma de la comunidad. A través de la risa y la exageración, el autor no solo presenta las dinámicas de poder, sino que también nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las normas sociales y la humanidad de quienes las imponen. La escena se inicia en un ambiente de creciente desesperación. Eurípides, el gran poeta trágico, se ha encontrado en una situación complicada. Las mujeres lo han capturado, pero lo que se desarrolla en este capítulo va más allá de un simple enfrentamiento físico. Eurípides se convierte en el foco de un juicio profundamente irónico, donde las normas de la moralidad y el poder se ponen a prueba. La pregunta que se plantea no es solo sobre el destino del poeta, sino sobre el propio carácter de la sociedad que lo juzga. A lo largo del capítulo, la figura de Eurípides se convierte en un símbolo de lo que Aristófanes percibe como la decadencia moral de la sociedad ateniense. Si bien el poeta trágico es reconocido por su genialidad, en la comedia se presenta como un ser vulnerable, más preocupado por su propia supervivencia que por sus ideales artísticos. Este giro irónico es esencial, ya que Aristófanes no solo ridiculiza a Eurípides como personaje, sino que, mediante su presencia, pone en evidencia una reflexión más profunda. Las figuras de autoridad, ya sean poetas, filósofos o líderes, a menudo no son más que humanos atrapados en sus propios miedos y deseos. Eurípides, en su intento por escapar de la crítica y el juicio de las mujeres, ofrece una serie de excusas cómicas y patéticas. Utiliza su habilidad para la elocuencia para justificar su presencia en un espacio prohibido para los hombres, pero sus argumentos son débiles y claramente deshonestos. Aquí, Aristófanes juega con la idea de la insubordinación. La autoridad que se presenta como inflexible y sólida, es, en realidad, quebrantable y manipulable. En un nivel más profundo, se cuestiona el valor de las convenciones sociales, que parecen volverse cada vez más frágiles a medida que los personajes se ven forzados a actuar fuera de las expectativas preestablecidas. Este capítulo también pone de manifiesto el juego entre lo privado y lo público. A través de la comedia, Aristófanes expone cómo las estructuras de poder, que se perciben como superiores y estables, son, en su núcleo, frágiles y dependientes de la obediencia pública. La relación entre las mujeres y los hombres, especialmente en cuanto a los roles tradicionales, se convierte en un campo de batalla. Las mujeres no solo están desafiando las reglas, sino también reconfigurando la percepción de lo que se espera de ellas dentro de la sociedad ateniense. En un momento clave, las mujeres se agrupan alrededor de Eurípides, y comienzan a discutir sobre su futuro. La ironía radica en que las mujeres, que tradicionalmente han sido consideradas como figuras sumisas y subordinadas en la cultura griega, son ahora las que toman las riendas del poder. Lo que comienza como una disputa por la supremacía se convierte en una especie de tribunal improvisado,
donde las mujeres son las juezas y Eurípides el acusado. Esta inversión de roles desafía no solo las normas de género, sino también las propias estructuras de la jerarquía social. Aristófanes se divierte con la idea de la insubordinación no solo como un acto de rebelión contra el poder establecido, sino también como un acto profundamente humano. Las mujeres, aunque inicialmente se presentan como las heroínas de la historia, pronto demuestran que también están atrapadas en los mismos dilemas de poder y control que los hombres. De hecho, en este capítulo se subraya la paradoja de que la lucha por el poder, tanto en hombres como en mujeres, siempre implica una pérdida de la humanidad y una absorción en las dinámicas de la dominación y la sumisión. En cuanto a los hombres, la presencia de Eurípides, aunque rodeada de ridículo, no deja de reflejar la postura filosófica de los hombres en la comedia de Aristófanes. Eurípides es, de alguna manera, un reflejo de los hombres que, al igual que él, buscan justificar su comportamiento a través de discursos vacíos, sin entender que en realidad han sido despojados de su verdadero poder, la conexión con la comunidad. Este proceso de deshumanización se acentúa cuando los personajes se ven atrapados en las expectativas sociales que los reducen a meros papeles que deben desempeñar. Sin embargo, el juicio sobre Eurípides no es solo una crítica a él como individuo, sino una reflexión más amplia sobre el papel de los artistas y los filósofos en la sociedad. Aristófanes, con su típico estilo satírico, parece cuestionar el valor de las ideas y las ideologías que los intelectuales promueven, sugiriendo que éstas no son más que construcciones que sirven para mantener el orden social sin verdaderamente cuestionarlo. El poeta trágico, como los demás intelectuales de la época, es presentado como alguien que, al final del día, está tan atrapado en las convenciones de la sociedad como aquellos a quienes critica. Este capítulo concluye con una especie de reconciliación irónica, en la que las mujeres, a pesar de haber logrado una victoria momentánea, se encuentran incapaces de consolidar su poder de manera duradera. El absurdo de la situación se hace evidente cuando las mujeres, luego de haber dominado la asamblea, no logran estructurar una verdadera alternativa al sistema patriarcal que subyace en la ciudad. Aristófanes, con su aguda ironía, sugiere que la verdadera insubordinación no radica en el simple acto de desafiar las normas, sino en la capacidad de construir un sistema nuevo, más allá de las mismas reglas que la sostienen. Al final del capítulo, la reflexión subyacente se vuelve clara. El poder es inestable, y el verdadero desafío no es solo enfrentarse a los demás, sino cuestionar y redefinir las estructuras que permiten que el poder exista en primer lugar. La insubordinación, por lo tanto, es solo el primer paso en un proceso mucho más complejo de transformación social, en el que las mujeres, los hombres y las instituciones deben aprender a coexistir sin sucumbir a las mismas dinámicas destructivas que siempre los han definido. Capítulo 7. La sabiduría popular y la ironía de los dioses. En el 7º capítulo de las Tesmoforiantes, Aristófanes profundiza en la relación entre la sabiduría popular y la presencia de los dioses, mostrando cómo los mitos y las creencias influyen en las decisiones humanas y en la dinámica social. Este capítulo, cargado de humor mordaz y crítica, no solo se dedica a ridiculizar las figuras de autoridad, sino que también plantea preguntas sobre la ingenuidad humana frente a las fuerzas divinas y la manera en que los dioses, a menudo, son representados como seres caprichosos e impredecibles. La escena se desarrolla en un espacio donde las mujeres continúan su lucha por hacerse valer en la sociedad ateniense, pero en esta ocasión, sus intervenciones son influenciadas por una sabiduría aparentemente derivada de las divinidades. Sin embargo, esta sabiduría no es tanto una forma de conocimiento profundo, sino una mezcla de superstición, tradición y malentendidos que se transmiten de generación en generación. A lo largo de este capítulo, Aristófanes expone cómo la sabiduría popular, aunque a menudo considerada como una fuente confiable de conocimiento, está, en muchos casos, desbordada por la ironía y la contradicción. Las mujeres, al tratar de ganar poder e influencia en la asamblea, recurren a rituales y creencias que se basan más en la fe ciega que en la razón. La trama del capítulo se convierte en una parodia de estos actos de devoción, donde los personajes, guiados por lo que creen que es la voluntad divina, se ven envueltos en situaciones absurdas. Los dioses, que en la mitología griega son conocidos por su caprichosidad, son presentados como personajes que no solo intervienen en la vida humana, sino que también se divierten con la confusión y el desorden que provocan. La ironía de la situación se intensifica cuando las mujeres, tras seguir una serie de rituales destinados a ganarse el favor de los dioses, se encuentran con que sus esfuerzos son, en gran medida, inútiles. El comportamiento de los dioses, lejos de ser justo o racional, es impredecible y lleno de contradicciones. Este enfoque,
que Aristófanes utiliza para burlarse de las creencias populares, revela cómo las sociedades humanas, a pesar de sus esfuerzos por buscar respuestas en lo divino, terminan atrapadas en una espiral de confusión y malentendidos. Una de las figuras clave de este capítulo es el personaje de Mnesíloco, quien se convierte en el portavoz de la sabiduría popular. Mnesíloco, aunque bien intencionado, no es más que un reflejo de la ingenuidad humana frente a los grandes misterios de la vida. A lo largo del capítulo, Mnesíloco es guiado por una serie de consejos aparentemente divinos, pero estos consejos lo llevan a una serie de fracasos cómicos. La comedia de Aristófanes aquí no solo se basa en la ridiculización de los personajes, sino también en la manera en que los seres humanos a menudo son esclavos de sus propias creencias, sin cuestionar la lógica detrás de ellas. Aristófanes juega con la figura de los dioses de una manera sutil pero poderosa, mostrándolos no como seres omniscientes y benevolentes, sino como entidades caprichosas que parecen disfrutar del sufrimiento humano. La intervención divina en la vida de los mortales, en lugar de ser una guía iluminadora, se convierte en una fuente de caos y confusión. Esto refleja una crítica no solo a la religión de la época, sino también a la idea de que el destino humano está regido por fuerzas externas que, en muchos casos, son completamente incomprensibles e imprevisibles. Este capítulo también se caracteriza por una tensión entre el conocimiento racional y el conocimiento supersticioso. Las mujeres, al no poder acceder a una verdadera sabiduría filosófica o política, recurren a las formas de conocimiento popular que se transmiten a través de la tradición oral y los mitos. Sin embargo, en el proceso, descubren que estas creencias no tienen un fundamento sólido, sino que dependen de la interpretación de los signos y las señales divinas, que son inherentemente ambiguos y contradictorios. Lo más interesante de este capítulo es la crítica implícita a la incapacidad humana para comprender el verdadero orden del universo. La sabiduría popular, aunque parece ofrecer respuestas sencillas a problemas complejos, no hace más que perpetuar la ignorancia y el caos. Las mujeres, al final del capítulo, se encuentran atrapadas en una red de creencias vacías, sin la capacidad de ver más allá de los mitos que les han sido impuestos. A lo largo de las intervenciones de los personajes, Aristófanes utiliza la ironía como una herramienta poderosa para demostrar cómo los mortales, a pesar de sus mejores esfuerzos, siempre están sujetos a fuerzas que escapan a su control. Los dioses, en su carácter impredecible, se convierten en una metáfora de las fuerzas más amplias de la naturaleza y la sociedad, que siempre están fuera del alcance de la razón humana. La intervención de los dioses en la vida de los personajes refleja la fragilidad de las estructuras sociales y la imposibilidad de comprender el destino o la moralidad de manera absoluta. Al final del capítulo, las mujeres se encuentran con una revelación dolorosa. Sus esfuerzos por ganar el favor de los dioses no solo han sido inútiles, sino que, en su búsqueda de sabiduría, se han alejado más de la verdadera comprensión de sí mismas y de su papel en la sociedad. A través de esta conclusión amarga, Aristófanes invita a la audiencia a reflexionar sobre el poder de las creencias y la sabiduría popular, y sobre cómo, a menudo, las respuestas más sencillas son las más ilusorias. La parodia de la sabiduría popular y de la intervención divina se convierte así en una crítica más profunda a la naturaleza humana y a las estructuras de poder que nos rigen. Aristófanes, con su aguda observación de la vida cotidiana y sus complejas ironías, logra crear una comedia que, lejos de ser simplemente una burla, se convierte en un comentario serio sobre las limitaciones del conocimiento humano y las complicadas relaciones entre los dioses, los hombres y las creencias que los definen. Capítulo 8. El juego del poder y la humillación colectiva. En este octavo capítulo de las Tesmoforiantes, Aristófanes se adentra en los intrincados y a menudo cómicos juegos del poder dentro de la sociedad ateniense. A través de la confrontación entre las mujeres y los hombres, y la dinámica que se genera en torno al juicio de Eurípides, el autor expone las luchas por la autoridad, la humillación y la toma de control de una manera tanto exagerada como reflexiva. Este capítulo se convierte en un análisis mordaz de cómo las personas y las instituciones utilizan la humillación como herramienta para afirmar su dominio. La escena se desarrolla con un fervor cómico y absurdo, donde las mujeres, que previamente habían logrado capturar a Eurípides, ahora se ven atrapadas en sus propias acciones y decisiones. El juicio que se lleva a cabo en este capítulo es un escenario donde el poder de las mujeres, que parecía haber alcanzado su apogeo, comienza a tambalear bajo la presión de las expectativas sociales y la humillación pública. El papel de los hombres, en este caso Eurípides, es ridiculizado no solo por las mujeres, sino también por la naturaleza misma de la situación en la que se encuentran. El juicio a Eurípides no es solo un juicio sobre su carácter o sus obras,
sino una sátira de los sistemas judiciales y políticos que, según Aristófanes, son inherentemente corruptos y absurdos. A medida que las mujeres comienzan a interrogar al poeta, se evidencia que su lucha no solo es por el control de la política, sino también por un lugar de honor en una sociedad dominada por los hombres. Sin embargo, en su intento por desafiar esa autoridad, las mujeres se encuentran atrapadas en las mismas dinámicas de poder que critican. A medida que la escena avanza, las tensiones entre los géneros se agravan, pero lo que comienza como una lucha por el poder se convierte rápidamente en una batalla por la dignidad. La ironía de este capítulo radica en que las mujeres, al intentar desafiar el sistema patriarcal, terminan reproduciendo muchas de las mismas tácticas de humillación que los hombres habían utilizado tradicionalmente. La humillación, en lugar de ser una herramienta para la liberación, se convierte en una forma de violencia que perpetúa la jerarquía social, aunque en una dirección diferente. El juego del poder, que las mujeres parecen dominar al principio, se convierte en una trampa de la que no pueden escapar. A través de este proceso, Aristófanes sugiere que, en última instancia, la lucha por el poder y la humillación solo lleva a una perpetuación de las mismas estructuras opresivas. En un giro cómico, Eurípides comienza a utilizar su elocuencia para intentar ganar el favor de las mujeres, pero sus esfuerzos resultan en fracasos cada vez más ridículos. En lugar de ser un héroe trágico, como en sus obras, se presenta aquí como un hombre patético, incapaz de evadir las acusaciones que le hacen las mujeres. Esta inversión de la figura heroica es crucial, ya que Aristófanes subraya la incapacidad de los grandes hombres de la tragedia para adaptarse a las realidades de la comedia, donde la grandeza es a menudo ridiculizada y despojada de su solemne dignidad. El momento culminante de la escena llega cuando las mujeres, en su intento por obtener justicia, terminan participando en una serie de acciones cada vez más exageradas y absurdas. La humillación se convierte en un círculo vicioso. Cuanto más intentan las mujeres afirmar su poder, más se ven atrapadas en un juego de ridículo e ineficacia. La lucha por el poder y el reconocimiento se convierte en una especie de comedia de errores, donde todos los participantes, hombres y mujeres, son finalmente objeto de burla. Este capítulo también destaca la figura de la comunidad y el papel de los individuos dentro de la estructura social. Aunque las mujeres intentan desafiar el orden establecido, no pueden escapar de las expectativas de la sociedad que las rodea. La forma en que intentan obtener poder está determinada por las mismas normas sociales que buscan subvertir. Aristófanes, al presentar esta paradoja, parece sugerir que las luchas por el poder, incluso cuando se basan en ideales de justicia e igualdad, no están exentas de la corrupción inherente a las estructuras que las sustentan. A través de la exageración y el humor, el autor también reflexiona sobre el papel de los artistas y pensadores en las luchas por el poder. Eurípides, en su intento por escapar de la humillación, se convierte en un personaje patético que no puede escapar de su propia creación. La figura del poeta, que en la tragedia se presenta como el que revela las grandes verdades del alma humana, es aquí degradada y ridiculizada, lo que revela la crítica de Aristófanes hacia el poder de las ideas y el arte para transformar realmente la sociedad. A través de este enfoque, Aristófanes subraya la limitada influencia que los pensadores y artistas realmente tienen en la vida cotidiana de las personas. Al final del capítulo, los personajes se encuentran atrapados en un ciclo interminable de acusaciones y defensas, cada uno más ridículo que el anterior. La comedia de Aristófanes nos deja con una reflexión irónica sobre el poder, la humillación y las dinámicas de género. Aunque las mujeres logran un breve triunfo, este triunfo está empañado por la realidad de que, en su lucha por el poder, no han logrado cambiar las estructuras fundamentales de la sociedad. Este capítulo, en su esencia, es una sátira de las luchas por la autoridad y la dignidad, en la que Aristófanes muestra cómo las instituciones sociales, incluso aquellas que parecen subvertir el orden, terminan atrapadas en los mismos mecanismos de control y humillación. A través de la ridiculización de los personajes y de la historia, Aristófanes invita a la audiencia a cuestionar no solo las figuras de autoridad, sino también las propias formas de resistencia y las estructuras de poder que definen la vida social. Capítulo 9. El contrapunto de las voces y la desenfrenada comedia de la avergonzada sociedad. El 9º capítulo de las Tesmoforiantes se adentra en la locura del teatro griego, donde la comedia se entrelaza con los temas de la vergüenza, el deseo y la contradicción inherente en la sociedad ateniense. Aristófanes, con su ingenio característico, articula una crítica despiadada a las instituciones, las normas sociales, y de manera más sutil, a la naturaleza humana, donde la vergüenza se convierte en el motor de las interacciones.
Este capítulo es una reflexión sobre las relaciones entre los géneros, las apariencias públicas y el desorden social. La trama se desarrolla mientras Eurípides, una vez más, se ve rodeado por las acusaciones y los juicios públicos. En este capítulo, no solo se le muestra como un hombre vulnerable y patético, sino también como un hombre consciente de la desmesura de la situación que se ha creado a su alrededor. Eurípides se convierte en el epicentro de la comedia, no solo por las situaciones absurdas en las que se ve envuelto, sino también por su intento desesperado de mantener su dignidad en medio del caos que lo rodea. A través de su figura, Aristófanes expone una de las características más destacadas del hombre moderno en la antigua Grecia: la incapacidad para afrontar las consecuencias de la fama y la reputación. La dinámica entre las mujeres y Eurípides se hace cada vez más compleja, en una especie de danza cómica donde se reflejan las tensiones de género y las distorsiones sociales. Las mujeres, que en capítulos anteriores lucharon por recuperar su voz y poder, se encuentran con la paradoja de que, al intentar derrotar a los hombres a través de las armas de la vergüenza y la humillación, se están convirtiendo en los mismos agentes opresivos que antes combatían. La comedia de Aristófanes no solo pone en evidencia la farsa de las luchas por el poder, sino también la ironía de un sistema social que perpetúa sus propias contradicciones. Las voces de las mujeres, en su lucha por imponerse, se convierten en las voces de la hipocresía. A través de una serie de discursos y gestos de desafío, las mujeres intentan poner a los hombres en su lugar, pero a menudo caen en el mismo vicio que los hombres: la exaltación de la falsa moralidad y la apariencia. Aristófanes revela cómo, a través del humor, estas mujeres que se creían heroínas se ven atrapadas en una espiral de comedia que las despoja de su propia autenticidad. El uso de la vergüenza, una emoción poderosa y destructiva, es central en este capítulo. A lo largo de la obra, Aristófanes se burla de cómo los personajes intentan manejar la vergüenza de manera pública. Las mujeres, al enfrentar la humillación de sus propios cuerpos y deseos, se convierten en figuras atrapadas entre la exaltación de su papel en la sociedad y la vergüenza que sienten por su incapacidad para controlar sus deseos más profundos. La imagen de las mujeres avergonzadas, tratando de mantener su poder mientras sucumben a las mismas debilidades humanas, constituye una de las críticas más afiladas de Aristófanes a las estructuras sociales. En un giro de comedia de errores, Eurípides, quien al principio era un hombre respetado por su intelecto, ahora se convierte en un personaje ridiculizado no solo por las mujeres, sino también por el propio sistema en el que ha sido colocado. En el juicio y el veredicto de las mujeres, Eurípides trata de usar su fama y su elocuencia para evadir la vergüenza que lo acecha, pero lo que logra es solo un mayor ridículo. El poeta se convierte en el blanco de una comedia cruel, que refleja cómo las grandes figuras públicas, una vez alcanzada la fama, son fácilmente transformadas en víctimas de sus propias creaciones. La paradoja que se presenta es que, aunque Eurípides intenta desafiar el juicio de las mujeres, al final se encuentra atrapado en una tela de araña de su propia reputación. La comedia de Aristófanes no solo cuestiona las estructuras de poder entre hombres y mujeres, sino también la naturaleza misma del poder que los humanos buscan constantemente. Al final, las mujeres se encuentran en una posición similar a la que ocupaban los hombres, un círculo vicioso en el que la vergüenza y la lucha por el poder perpetúan un orden social insostenible. La comedia de Aristófanes, a través de este capítulo, también pone en duda la autenticidad de las representaciones teatrales. Eurípides, quien en sus tragedias mostró una visión de la vida más seria y filosófica, es aquí reducido a una figura cómica y despreciada. Esta transformación del artista en un objeto de burla refleja una crítica a la solemnidad de los discursos artísticos y su capacidad para influir realmente en la sociedad. La comedia de Aristófanes, a través de esta inversión, plantea que las palabras y las representaciones teatrales, lejos de ser una fuente de sabiduría o cambio, pueden convertirse en armas de humillación y ridículo. En este capítulo, Aristófanes no solo retrata la lucha entre los géneros, sino también la lucha interna de cada individuo en la sociedad. La vergüenza, el poder y el deseo de reconocimiento se convierten en fuerzas que actúan no solo entre los hombres y las mujeres, sino también dentro de cada uno de los personajes, lo que da a la obra una profundidad psicológica que supera la mera comedia de situaciones. A través de sus personajes, Aristófanes explora las tensiones sociales, el ego humano y la fragilidad de las instituciones sociales que se basan en la apariencia y la fachada. La obra culmina en un momento de catarsis, donde las tensiones entre los géneros y las identidades de poder se resuelven de una manera absurda y cómica, pero también reveladora. Al final,
Las estructuras que parecían tan sólidas y dominantes son desmoronadas no por la fuerza, sino por la exposición de sus propias contradicciones y la naturaleza humana que subyace en ellas. Así, en este capítulo, Aristófanes nos ofrece una visión humorística pero profunda de cómo las emociones humanas, la vergüenza y el poder se entrelazan en la vida cotidiana, y cómo las instituciones sociales, por muy grandiosas que sean, son siempre vulnerables a la ridiculización y el desmantelamiento a través de la comedia. Capítulo 10. La ceguera del orgullo y el surgimiento de la irreversible catástrofe. En el 10º capítulo de las Tesmoforiantes, Aristófanes continúa su exploración de las absurdas dinámicas de poder que han surgido entre los géneros, añadiendo una capa aún más profunda de ironía y reflexión. En este episodio, las tensiones alcanzan un punto crítico, revelando la ceguera provocada por el orgullo y el desdén que los personajes sienten unos por otros, lo que finalmente lleva a una catástrofe que resulta tanto en una humillación colectiva como en la puesta al descubierto de las falacias de las luchas por el poder. El capítulo comienza con las mujeres que han logrado una victoria parcial al capturar a Eurípides, y por ende, al alcanzar una temporal autoridad. Sin embargo, esta victoria resulta ser efímera, pues el orgullo que sienten las mujeres por haber tomado el control pronto las embriaga, llevándolas a actuar con más arrogancia y autoritarismo del que ellas mismas podrían haber imaginado. El peligro de esta arrogancia es que, al igual que los hombres a los que intentan desafiar, las mujeres también caen en la trampa de la vanidad y la pretensión. Las viejas luchas de poder se transforman en un círculo vicioso, un juego de quien más tiene que perder que se convierte en una carrera hacia el ridículo y el absurdo. La catástrofe de este capítulo surge del creciente desdén que se infiltra entre los personajes. Eurípides, quien se ve cada vez más atrapado en su propia debilidad, es constantemente ridiculizado por las mujeres, pero también por el resto de los personajes que observan y participan en la comedia que se despliega. Esta ridiculización de Eurípides se convierte en la espiral de una tragedia cómica, donde los personajes, al intentar ganar el favor del público y mantener el control sobre la situación, se ven cada vez más aislados en su propio orgullo. Las mujeres, al lograr este triunfo sobre Eurípides, comienzan a sentirse poderosas, pero su arrogancia se convierte en su perdición. La figura de Eurípides, quien en sus tragedias exploraba las profundidades del alma humana y los sufrimientos del individuo, es aquí reducida a una parodia de sí mismo. Aristófanes, al transformar al gran poeta trágico en un bufón, subraya una de sus críticas centrales: la incapacidad de la seriedad y la gran sabiduría para adaptarse a la comedia del día a día. A través de este cambio, el autor también pone de manifiesto lo efímero y, en muchos casos, ridículo, que resulta el afán por el reconocimiento, la fama y el poder en un sistema tan volátil como el de la Atenas clásica. A lo largo de la obra, Aristófanes ha estado construyendo un escenario donde la figura del hombre inteligente o sabio, representado por Eurípides, es constantemente puesta a prueba y finalmente ridiculizada. Este capítulo no es la excepción. La ceguera del protagonista se manifiesta cuando, en lugar de utilizar su sabiduría para escapar de las tensiones y alcanzar una resolución justa, se entrega al juego de la humillación, lo que lo lleva, inevitablemente, a una catástrofe pública. No se trata simplemente de una derrota en el juicio, sino de una humillación profunda que va más allá de la figura individual de Eurípides y que refleja la fragilidad de la intelectualidad en un entorno tan cargado de poder y ego. En cuanto a las mujeres, su victoria inicial se convierte en un terreno fértil para el desbordamiento de sus propios defectos. En su lucha por desafiar la autoridad masculina, se olvidan de las lecciones que deberían haber aprendido, es decir, la necesidad de actuar con prudencia y con un cierto nivel de humildad. Así, las tensiones aumentan hasta alcanzar un punto en el que las mujeres se ven igualmente atrapadas en un laberinto de ridículo y humillación. El contraste entre el poder que han ganado y el comportamiento arrogante que muestran en este capítulo refleja la ironía de todo el proceso. El cambio de poder de un género al otro no ha servido para transformar las estructuras fundamentales de la sociedad, sino que solo ha perpetuado las mismas dinámicas de dominio, pero con nuevas caras. Este capítulo también se adentra en el juego del lenguaje y la retórica, que en manos de los personajes se convierte en una herramienta de manipulación y engaño. Las palabras, que en las tragedias de Eurípides servían para profundizar en los dilemas existenciales y las emociones humanas, son aquí vaciadas de su carga simbólica y utilizadas para crear un espectáculo de burlas. Las mujeres, al tratar de exponer la falsedad de los hombres a través de sus discursos, caen en la misma trampa, utilizando las mismas estrategias de dominación verbal que pretenden criticar. A través de este giro narrativo,
Aristófanes subraya que el poder no se distribuye equitativamente ni se reparte de manera justa entre los géneros. Más bien, se convierte en un espectáculo en el que los personajes no solo luchan por la supremacía, sino también por el control de las narrativas públicas, que son, en última instancia, una construcción ficticia. Las mujeres que antes eran víctimas de los hombres, ahora se ven atrapadas en las mismas estructuras de poder, esta vez desde el otro lado. La lección es clara: el poder, en sus formas más puras, no conoce de géneros. Lo que persiste es la lucha por la supervivencia dentro de un sistema en el que todos los individuos son reducidos a sus roles y estatus. Al final del capítulo, se materializa una sensación de catarsis absurda y completa. La comedia se convierte en una metáfora de la vida misma, un círculo de humillación y poder que se perpetúa con cada generación, sin que ninguna de las partes logre alcanzar una resolución satisfactoria. Las figuras de autoridad, tanto las masculinas como las femeninas, se encuentran atrapadas en su propia vanidad, incapaces de escapar de la ridiculización que, irónicamente, los define como individuos. Este capítulo no solo es una reflexión sobre el poder y la vergüenza, sino también un comentario sobre la naturaleza humana, que, en su constante lucha por la dominación y el reconocimiento, termina perdiendo lo que realmente importa: la autenticidad y la sinceridad en las relaciones humanas. A través de la ironía y la crítica mordaz, Aristófanes demuestra que, en el teatro y en la vida, los roles que desempeñan los personajes están determinados tanto por las expectativas sociales como por sus propias limitaciones y defectos. Capítulo 11. El juego de la sombra y la ilusión. En este capítulo, Aristófanes nos sumerge aún más profundamente en la trama cómica de las Tesmoforiantes, donde las intrigas se entrelazan con una serie de ilusiones y sombras, que como espejos distorsionados, reflejan la lucha por el poder, el ego y la identidad. Aquí, el autor juega con la realidad y la ficción, creando un ambiente donde los personajes se ven atrapados entre sus propios deseos y las expectativas de aquellos que los rodean. El escenario inicial está marcado por una tensión palpable. Eurípides, quien en los capítulos anteriores había sido objeto de la burla y el desprecio de las mujeres, ahora se enfrenta a una nueva serie de pruebas. En esta ocasión, el cambio de circunstancias lo coloca en una posición aún más vulnerable. El público, al igual que los personajes de la obra, observa a Eurípides, no como el poeta trágico venerado, sino como un hombre común, sujeto a las mismas humillaciones que los demás. Este giro en su destino simboliza la fragilidad de la figura del intelectual en una sociedad que valoraba más la astucia y la habilidad para manipular las situaciones que la verdadera sabiduría. Las mujeres, por otro lado, también se enfrentan a la complejidad de sus propias acciones. Tras haber obtenido el control temporal, comienzan a cuestionarse si realmente poseen el poder para cambiar la estructura social de la polis. Sus victorias iniciales se desvanecen rápidamente al descubrir que no basta con ocupar los mismos roles de poder que los hombres para transformar verdaderamente la sociedad. A medida que avanzan los eventos, las mujeres se ven envueltas en un juego de espejos, donde sus expectativas de cambio se ven frustradas por la constante repetición de los mismos patrones de conducta, aquellos que las atan a las mismas estructuras de poder y subordinación que intentaban desafiar. Eurípides, en su desesperación por salvar su reputación y recuperar su dignidad, se convierte en una figura tragicómica que pone en evidencia el vacío de la lucha por la supervivencia personal. Su intento de manipular la situación con astucias verbales y promesas de sabiduría resuena de forma irónica, pues la sagacidad de la que hace gala solo lo lleva a un callejón sin salida. Mientras tanto, las mujeres, al verse atrapadas en sus propios juegos de poder y al intentar mantenerse firmes en su recién adquirida posición, no logran ver que lo que inicialmente parecía una victoria sobre los hombres ha terminado siendo una cadena que las retiene en un ciclo de rivalidades y falsas promesas de cambio. Aristófanes utiliza este capítulo para mostrar cómo las sombras del poder y la ambición se proyectan sobre los personajes, nublando su visión de la realidad. Las ilusiones de cambio y progreso se desvanecen rápidamente, dejando al descubierto una verdad amarga. Las estructuras de poder, aunque modificadas en su forma, siguen siendo las mismas. Las mujeres, al igual que los hombres, se ven atrapadas en el mismo juego de apariencias y manipulación. La ironía de esta situación es devastadora, pues demuestra que, aunque los roles cambien, las luchas internas y las dinámicas de poder permanecen inmutables. En un giro inesperado, Aristófanes introduce un elemento de humor absurdo que ayuda a aligerar la pesadez de la crítica social que subyace en la obra. Mientras Eurípides y las mujeres se ven atrapados en su propio juego de sombras,
algunos de los personajes secundarios ofrecen momentos de comicidad que contrastan con las tensiones principales. Estos momentos cómicos no solo sirven como alivio para el público, sino también como un recordatorio de que, en medio de las luchas por el poder, siempre hay espacio para la burla y la ironía. Esta dicotomía entre el drama serio y la comedia absurda refleja la naturaleza misma de la vida ateniense, donde las tragedias de los grandes hombres y las luchas de los ciudadanos comunes se entrelazan en una danza de tragedia y humor. El juego de la sombra y la ilusión también tiene un aspecto metafísico en la obra. Aristófanes no solo hace referencia a las luchas políticas y sociales de su tiempo, sino que también juega con la idea de la percepción y la realidad. ¿Realmente las mujeres han ganado algo con su victoria? ¿O es todo solo una ilusión, una sombra de poder que, al igual que en las tragedias de Eurípides, termina por desmoronarse ante la verdad? El mismo Eurípides, al buscar consuelo en su propia sabiduría, se encuentra atrapado en una red de contradicciones, donde su inteligencia no le proporciona la salida que esperaba. La ironía de la situación se intensifica a medida que se revela que, al igual que las sombras proyectadas por los cuerpos en la luz, la percepción del poder es efímera y, al final, insostenible. A lo largo del capítulo, Aristófanes introduce una serie de diálogos y situaciones cómicas que sirven para subrayar esta reflexión sobre la naturaleza ilusoria de los roles sociales y el poder. Los personajes, en su afán por alcanzar la cima, se pierden en una maraña de mentiras y falsedades, olvidando que el verdadero cambio no puede ser alcanzado mediante la imposición de nuevos roles, sino a través de una transformación interna y profunda. En un giro final, las sombras que los personajes proyectan sobre sí mismos se disipan, revelando que, en última instancia, el poder no se encuentra en las manos de los individuos, sino en la capacidad colectiva de cuestionar y transformar las estructuras que nos definen. En conclusión, este capítulo no solo avanza en la trama de las Tesmoforiantes, sino que también proporciona una reflexión profunda sobre la naturaleza del poder y la ilusión en la sociedad. Aristófanes, a través de sus personajes y su aguda crítica social, nos invita a cuestionar las construcciones de poder y a reconocer que, detrás de cada lucha por el control, existe una sombra de incertidumbre y una ilusión de cambio que, al final, solo deja en evidencia la vacuidad de las luchas humanas. Capítulo 12. La parodia del poder y la convergencia de destinos. En el 12º capítulo de las Tesmoforiantes, Aristófanes continúa su penetrante sátira sobre las estructuras de poder, esta vez adentrándose en la parodia de la política y las tensiones sociales que agitan el mundo ateniense. El autor aprovecha el caos ya establecido en la obra para profundizar en las contradicciones inherentes al ejercicio del poder, mientras presenta un desfile de personajes cuya lucha por la supremacía termina por desmoronarse en una serie de absurdos. A lo largo de este capítulo, los destinos de los personajes se entrelazan en una espiral de comedia que se convierte en una reflexión amarga sobre el vano intento de alcanzar el control y la autoridad. Desde el principio, Aristófanes desmantela las pretensiones de grandeza de los personajes. La parodia del poder se hace patente en la actitud de las mujeres, que, a pesar de haber alcanzado una victoria inicial sobre los hombres, se ven atrapadas en su propio deseo de dominación. Las mujeres, que inicialmente habían buscado subvertir el sistema patriarcal, se encuentran ahora atrapadas en un ciclo de competencia y rivalidad que refleja, de manera irónica, las mismas dinámicas que antes rechazaban. Este giro cómico pone de manifiesto una de las ideas centrales de la obra. El poder, en última instancia, es un juego vacío de ambiciones egoístas que no puede ofrecer un cambio real, sino que solo perpetúa las mismas estructuras de dominación. Por otro lado, Eurípides, quien en los capítulos previos se encontraba sumido en una situación de humillación y desesperación, intenta recuperarse de su caída con nuevos esfuerzos por manipular las circunstancias en su favor. Sin embargo, como era de esperar, sus intentos resultan en un fracaso aún mayor. La figura del poeta trágico se convierte, en este capítulo, en una burla de sí mismo, una parodia de la sabiduría que alguna vez se le atribuyó. La humillación que sufre Eurípides es el resultado de su incapacidad para adaptarse a la comedia de la vida cotidiana, donde la inteligencia pura no es suficiente para lidiar con los giros absurdos y las paradojas que lo rodean. Las situaciones que se despliegan en este capítulo revelan una vez más la naturaleza ilusoria del poder. Las mujeres, al sentirse poderosas, se dejan llevar por la misma arrogancia que antes criticaban en los hombres. Al igual que los hombres, ellas también caen en la trampa de la vanidad y la competencia. El juego de poder se convierte, en este contexto, en una grotesca repetición de los mismos vicios, donde las victorias se desvanecen tan rápidamente como se alcanzan.
Aristófanes, a través de esta representación de los personajes, subraya su crítica hacia la lucha constante por el control, mostrando cómo, independientemente de quien lo ostente, el poder solo sirve para alimentar la vanidad y la autoimportancia. En un giro inesperado, el capítulo introduce un momento de reflexión, donde los personajes comienzan a cuestionarse la naturaleza misma de su lucha. ¿Vale la pena continuar con esta espiral de humillación y competencia? ¿Qué ganan realmente al mantener esta batalla sin fin por el poder? A medida que las respuestas a estas preguntas se vuelven cada vez más evasivas, Aristófanes revela una verdad incómoda. En la lucha por la supremacía, no hay ganadores, solo perdedores que se engañan a sí mismos con la ilusión de que su victoria es real. Este capítulo también juega con el simbolismo del destino. Los personajes, atrapados en sus propios juegos de poder, se ven arrastrados por fuerzas que no pueden controlar. A medida que intentan manipular las circunstancias a su favor, se enfrentan a un destino que parece burlarse de ellos, llevándolos por caminos que no habían anticipado. Este enfoque en la inevitabilidad del destino, en el que los esfuerzos de los personajes solo sirven para intensificar su propio fracaso, añade una capa de profundidad a la crítica social de Aristófanes. El destino, en su forma más cómica y trágica, parece estar diseñado para humillar a aquellos que se sienten demasiado seguros de sí mismos y de sus habilidades. En cuanto a la estructura narrativa, Aristófanes utiliza el ritmo vertiginoso de los eventos para crear un clima de constante tensión. Cada giro en la trama, cada intento de manipulación, parece llevar a los personajes hacia un callejón sin salida. A través de esta técnica, el autor no solo critica la política y las luchas de poder, sino también la naturaleza humana misma, que, a pesar de sus esfuerzos por controlar su destino, se ve arrastrada por las circunstancias que no puede comprender ni dominar. El humor y la sátira, por supuesto, siguen siendo elementos fundamentales en este capítulo. Los momentos cómicos surgen no solo de las interacciones absurdas entre los personajes, sino también de la ironía inherente a la situación. Al final del capítulo, la risa se convierte en una respuesta tanto a la tragedia como a la absurdidad de los eventos. Aristófanes nos invita a reír de los personajes que, atrapados en su propio deseo de poder, no logran ver la futilidad de sus acciones. La comedia, entonces, se convierte en un medio para exponer las limitaciones humanas y las contradicciones sociales. En conclusión, el 12º capítulo de Las Tesmoforiantes ofrece una parodia feroz del poder y las luchas por la supremacía, mostrando cómo los esfuerzos de los personajes para dominar a los demás terminan en una espiral de humillación y autodestrucción. A través de sus brillantes diálogos y giros cómicos, Aristófanes ofrece una reflexión sobre la naturaleza del poder y la inevitabilidad del destino, revelando la vanidad y la fragilidad humanas en su forma más cruda. La ironía y la sátira se convierten en herramientas poderosas para desmontar las pretensiones de grandeza de los personajes, recordándonos que, al final, el poder no solo corrompe, sino que también humilla a aquellos que se creen invencibles. Capítulo 13. La farsa de la sabiduría y la ascensión al caos. En este capítulo, Aristófanes da un paso más en su crítica acerada a las pretensiones de grandeza de los personajes, sumergiéndonos en una profunda reflexión sobre la farsa que rodea a la sabiduría y la verdad. La obra se convierte aquí en un escenario en el que la búsqueda de conocimiento y poder no solo es ridiculizada, sino que se desvela como una cadena de engaños que lleva inevitablemente al caos. La ironía y el absurdo se entrelazan, revelando cómo las ideas más elevadas y las aspiraciones más nobles de los personajes se desintegran en un torbellino de fallos cómicos y contradicciones. El capítulo comienza con una nueva escaramuza entre los personajes principales, las mujeres y Eurípides, cuyo papel como poeta sabio y representante de la razón se ve de nuevo desafiado. Esta vez, su inteligencia y conocimiento no sirven como medios de ascensión, sino que lo hunden aún más en el desconcierto y la humillación. Eurípides, tan seguro de su capacidad para manipular las situaciones con su perspicacia intelectual, se enfrenta a la amarga verdad. Su sabiduría no tiene poder frente a la burla colectiva que lo rodea. Este contraste entre la alta filosofía y la ridiculez de la comedia subraya la crítica de Aristófanes a la pretensión de conocimiento absoluto, que a menudo solo sirve para profundizar la desconexión con la realidad. La farsa de la sabiduría se muestra de manera explícita en la interacción entre los personajes. Eurípides, al intentar imponer su propia visión del mundo, se enfrenta a una paradoja en la que su intelecto se convierte en un obstáculo para lograr sus objetivos. En lugar de ser la herramienta para alcanzar la victoria, su supuesta erudición lo convierte en objeto de burla. Las mujeres, por su parte,
al tratar de adoptar las estrategias masculinas de poder, se ven atrapadas en la misma farsa. Pretenden conocer los secretos del control, pero se encuentran con la realidad de que no existe una fórmula mágica para cambiar las estructuras sociales de manera efectiva. Aquí, Aristófanes nos dice que la sabiduría, cuando se busca solo para obtener poder, se convierte en una ilusión vacía, incapaz de producir resultados duraderos. A medida que el capítulo avanza, la ascensión al caos se hace más evidente. Los personajes, en su afán por controlar sus destinos, se ven cada vez más atrapados en una espiral de confusión. Los intentos de Eurípides por convencer a las mujeres de la validez de su visión se disuelven rápidamente en la ridiculez de las situaciones que se desarrollan a su alrededor. El caos no es solo un fenómeno externo, sino que se infiltra en las mentes de los personajes, quienes ya no pueden distinguir entre lo real y lo absurdo. En este sentido, Aristófanes nos ofrece una crítica a la desconexión de la razón con la experiencia práctica, sugiriendo que, cuando la mente se aparta de la realidad cotidiana y busca respuestas en abstracciones vacías, el caos se convierte en la única consecuencia posible. El caos, sin embargo, no solo es un reflejo de la confusión interna de los personajes, sino también de la dinámica social de la polis ateniense. En la obra, Aristófanes retrata la ciudad como un lugar donde el orden y la razón están continuamente desbordados por las pasiones y los intereses individuales. A través de la comicidad de la situación, se señala que la pretensión de poder y control solo conduce a una creciente desorganización. Este desorden, lejos de ser un elemento negativo, es el motor que impulsa la sátira de Aristófanes. Al exponer la falibilidad de los sistemas y las estructuras, se nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del poder, el conocimiento y la organización social. En este contexto, el autor presenta una serie de situaciones cómicas en las que los personajes parecen actuar de manera completamente irracional, pero que, a través de la risa, nos permiten reconocer los elementos más profundos de la condición humana. La ridiculez de los personajes no está destinada solo a provocar la risa, sino también a abrir una ventana a la comprensión de las fallas que subyacen en las acciones humanas. La comedia se convierte así en un medio para la reflexión sobre la incapacidad de los individuos y las sociedades para controlar sus propios destinos, revelando la fragilidad de las estructuras que se presentan como sólidas y ordenadas. La interacción entre los personajes y el destino sigue siendo una de las fuerzas más poderosas de la obra. En este capítulo, las situaciones absurdas y las interacciones caóticas se suceden sin cesar, mientras los personajes intentan, sin éxito, imponer su voluntad sobre los demás. La aparente falta de control y la sucesión de eventos desordenados no son, sin embargo, el resultado de una maldad cósmica o de un destino maligno, sino de la propia naturaleza humana, que en su afán por dominar el mundo y a los demás, cae en el caos. Aristófanes, a través de la parodia de la sabiduría, el poder y el control, nos muestra cómo la aspiración humana a trascender su propia limitación se convierte en un ciclo interminable de confusión y desorden. El final del capítulo se caracteriza por una serie de situaciones desbordadas, en las que los personajes se ven atrapados en una red de intrigas y falsas promesas. La comedia alcanza su clímax cuando las acciones de los personajes se vuelven tan absurdas y descontroladas que, finalmente, la única salida parece ser el desmoronamiento total de la estructura de poder que habían intentado construir. Las mujeres, en su afán por alcanzar un poder absoluto, se ven atrapadas en su propia trampa. De manera similar, Eurípides, cuyo conocimiento y sabiduría eran supuestamente los pilares de su éxito, se enfrenta al fracaso más rotundo, revelando que no hay nada que pueda garantizar el éxito en una situación que ya está condenada al caos. A través de esta caótica cadena de eventos, Aristófanes logra cerrar el capítulo con una reflexión profunda sobre la futilidad de la lucha por el poder y la sabiduría. El poder, el conocimiento y el control se desvanecen en un mar de confusión, y la comedia nos recuerda que, al final, el caos es una parte inherente de la condición humana. En un mundo donde los destinos parecen converger en una espiral de desorden y contradicción, lo único que permanece intacto es la hilarante y reveladora ironía de la vida. En conclusión, este capítulo de las Tesmoforiantes revela la ineficacia de la sabiduría cuando se busca únicamente como un medio para el control, y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza intrínseca del caos y el poder. Aristófanes, a través de la sátira y el humor, nos ofrece una crítica profunda sobre las ilusiones que construimos a nuestro alrededor, mostrándonos que, al final, las estructuras de poder y conocimiento no son más que fantasmas que se disuelven en el desorden de la vida cotidiana. Capítulo 14. El triunfo del caos sobre el orden. En este capítulo,
Aristófanes da un paso decisivo en su representación de la lucha entre el orden y el caos, una lucha que, en el contexto de las tesmoforiantes, parece ser una guerra sin fin. El capítulo se inicia con un tono de creciente descontrol, que va envolviendo a los personajes en una espiral de circunstancias que ya no pueden controlar. Lo que comenzó como un intento calculado de las mujeres de tomar el control de los rituales sagrados de las tesmoforias, se ha convertido en un desastre absoluto donde la lógica ha sido completamente desplazada por el desvarío. Sin embargo, lo que podría parecer una derrota para los personajes no es más que una irónica victoria del caos, una victoria que Aristófanes utiliza para criticar los sistemas establecidos de poder y control. El capítulo se enfoca en cómo el intento de las mujeres por infiltrarse en los rituales que tradicionalmente habían estado reservados para los hombres, y particularmente para los sabios como Eurípides, culmina en una serie de eventos desbordados y cómicamente absurdos. Al principio, todo parece seguir un curso planificado. Las mujeres están organizando una rebelión pacífica pero decidida, desafiando las normas de género y pidiendo el derecho de compartir el poder y el control sobre los rituales. Pero, al igual que en otros pasajes de la obra, sus esfuerzos se ven pronto socavados por la naturaleza misma de su plan. El principal motor de este caos es, una vez más, la farsa inherente a las ideas de poder y sabiduría. Las mujeres, al principio, parecen tener todo bajo control. Sus razones parecen justas y sus deseos, en principio, alcanzables. Pero rápidamente, Aristófanes introduce un giro cómico al mostrar que la estrategia de las mujeres para adentrarse en el mundo masculino de los rituales no solo es imprudente, sino que también es completamente incompatible con las estructuras sociales que están tratando de desafiar. La irracionalidad con la que se desarrollan los eventos no hace más que confirmar la tesis de Aristófanes. Las estructuras de poder no pueden ser alteradas por meras aspiraciones de igualdad, ya que están cimentadas en una lógica profunda que no puede ser ignorada sin consecuencias. A lo largo del capítulo, Eurípides, cuya figura es la de un intelectual profundo, se ve constantemente incapaz de manejar las situaciones que surgen. Aunque en apariencia el hombre sabio debería ser capaz de dominar las circunstancias, Aristófanes le da un giro cómico a esta figura, mostrando cómo su supuesta sabiduría no tiene poder frente al torbellino de la realidad y el caos. Los discursos de Eurípides, llenos de lógica y razón, no son más que palabras vacías ante los eventos descontrolados que se despliegan. Y a medida que las mujeres comienzan a cuestionar los rituales y las normas, su desafiante actitud solo parece incitar más caos, revelando que el orden no puede ser alterado sin que surjan consecuencias imprevisibles. La representación de este caos es tan radicalmente opuesta a cualquier noción tradicional de orden, que se convierte en una suerte de parodia total de la política y la sociedad ateniense. Aristófanes no solo se ríe de la incapacidad de los personajes para manejar sus propios deseos de poder, sino que también utiliza la sátira para poner en evidencia las contradicciones dentro de la misma sociedad. El caos, en lugar de ser un fenómeno aislado, se convierte en el reflejo de un orden social que no solo es injusto, sino también vulnerable a las fuerzas del desorden. Mientras el capítulo avanza, se incrementa la sensación de que nada puede mantenerse bajo control. Las ideas, que antes parecían ser el camino hacia la emancipación y el poder, empiezan a desmoronarse cuando los personajes se enfrentan a la verdadera naturaleza del sistema social que intentan desafiar. Las risas del público se convierten en una respuesta a la desesperación de los personajes, quienes, a pesar de sus esfuerzos, se ven atrapados en las mismas trampas de poder que trataron de subvertir. El caos, entonces, no es solo un accidente cómico, sino una herramienta profundamente crítica que Aristófanes utiliza para desafiar la concepción de una sociedad ordenada. En este caos no hay espacio para la lógica o la razón. Los personajes se pierden en sus propios intentos de manipular los eventos a su favor, pero se dan cuenta de que cada intento de control solo los empuja más allá de los límites de lo que podrían haber anticipado. Eurípides, por ejemplo, al intentar restablecer algún tipo de equilibrio, se encuentra atrapado en una maraña de contradicciones y decisiones irracionales. Lo que parecía un juego intelectual de manipulación se convierte en una lucha por la supervivencia, donde la habilidad para anticipar lo inesperado es más valiosa que la mera sabiduría. El capítulo culmina en una escena en la que el caos alcanza su punto máximo. Las mujeres, finalmente, logran imponer una especie de control, pero lo hacen a través de un acto de desorden absoluto. El triunfo de las mujeres, lejos de ser una victoria moral o un éxito en términos de lógica, se presenta como una celebración del caos y la irracionalidad. De este modo, Aristófanes subraya que, en una sociedad regida por la lucha de poder,
el verdadero resultado de la subversión no siempre es el orden, sino que a menudo lleva a una reconfiguración completa del desorden. El último giro de la trama es un reflejo sombrío de la naturaleza del poder y el conocimiento. Lo que comienza como una lucha intelectual y filosófica se convierte en un desfile de absurdos y situaciones sin sentido. Al final, la comedia se apodera de la tragedia y el poder se desvanece en la misma manera en que se había construido, sobre fundamentos frágiles y temblorosos. Aristófanes no solo nos ofrece una comedia del caos, sino que también invita a la reflexión sobre las estructuras de poder y sobre cómo las aspiraciones de control a menudo conducen a un universo donde el orden es solo una ilusión momentánea. Con este capítulo, Aristófanes reafirma su crítica al poder y la sabiduría, mostrándonos que, en última instancia, tanto el control como la rebelión están sujetos a las fuerzas del caos. Y mientras las mujeres pueden haber ganado en apariencia, la verdadera victoria pertenece al caos que reina sobre todo. Capítulo 15. La resistencia del espíritu y la ironía final. En el último capítulo de las Tesmoforiantes, Aristófanes cierra su obra con una de las mayores ironías de la comedia, la resistencia del espíritu humano a ser completamente dominado por las circunstancias y la parodia de una sociedad que se cree sólida, pero que, en el fondo, es tan vulnerable a la burla como cualquier otra estructura de poder. Aquí, las mujeres, habiendo logrado su sublevación, se enfrentan al colapso final de sus expectativas y a la consecuencia de haber alterado un orden que nunca pudieron comprender completamente. La trama, cargada de escenas cómicas, se despliega hacia un final que, en su profundidad, revela mucho más que una simple parodia de los rituales sagrados. El capítulo se inicia con un último intento de las mujeres por mantener el control sobre los festivales y rituales de la tesmoforía. A pesar de que han conseguido infiltrarse en los círculos sagrados de los hombres, las tensiones entre lo que han logrado y lo que realmente entienden se hacen más evidentes. Lo que comenzó como una victoria superficial se convierte en una carga, pues las mujeres pronto se dan cuenta de que no solo el poder debe ser conquistado, sino también comprendido y administrado, algo para lo que no están preparadas. El caos que trajeron consigo parece ahora inevitable, y aunque sus acciones fueron valientes, también fueron sin una verdadera visión del futuro. El personaje de Eurípides, figura central en la obra, cierra su arco de manera igualmente irónica. A lo largo de la comedia, ha sido un modelo de la intelectualidad, pero su presencia se reduce a un chiste, a un hombre cuya alta sabiduría y conocimiento se ven fácilmente superados por la simplicidad de los deseos y las emociones humanas. A lo largo de la obra, Eurípides trató de manipular a los otros personajes a través de su lógica sofisticada, pero en este último capítulo, sus esfuerzos se ven completamente anulados por la imprevisibilidad de los sucesos. En su intento por restaurar el orden, solo empeora la situación, una ironía que Aristófanes utiliza para demostrar cómo las estructuras intelectuales y académicas a menudo son insuficientes para lidiar con las realidades más crudas y sencillas de la vida humana. A medida que el capítulo avanza, las mujeres y los hombres, atrapados en el torbellino de lo que ellos mismos han creado, se ven obligados a enfrentar la realidad de su propia desesperación. Aristófanes utiliza aquí la tragedia de la lucha entre los sexos y los géneros como un espejo para la lucha más amplia entre la sabiduría y el poder. La comedia se convierte en una sátira profunda sobre la incapacidad de las sociedades para comprender la verdadera naturaleza del poder, ya sea este masculino o femenino, intelectual o físico. El final de las Tesmoforiantes es, por tanto, una mezcla de tristeza y humor. Aunque las mujeres obtienen una forma de poder, lo hacen a través de una serie de acciones tan absurdas que el público se da cuenta de que no solo su victoria es temporal, sino que incluso si las estructuras de poder fueran modificadas, lo harían de una manera tan caótica que pronto se desmoronarían. No hay lugar para una verdadera resolución, ya que Aristófanes se niega a presentar un final feliz en el sentido tradicional. En lugar de eso, la comedia nos deja con la sensación de que, aunque las luchas por el poder pueden ser momentáneamente ganadas, el caos y la irracionalidad siempre amenazan con reiniciar el ciclo. De esta manera, Aristófanes ofrece una profunda reflexión sobre las fuerzas incontrolables que dan forma a las sociedades y a los individuos. El poder, lejos de ser algo que se pueda alcanzar a través de estrategias racionales o intelectuales, se muestra como algo fluido, inconstante y siempre susceptible de ser trastocado por las fuerzas del caos y de la emoción. Las mujeres pueden haber ganado su lucha, pero el precio de su victoria es una sociedad aún más desordenada y frágil. El último acto de la obra, cargado de situaciones cómicas, es también el más crítico. Aristófanes se ríe de la lógica humana al ponerla en contraste con las irracionalidades de la vida real,
mostrando cómo las estructuras que creemos sólidas están siempre a punto de ser destruidas por las fuerzas del azar y de lo inesperado. La parodia final no solo resalta la insuficiencia de las respuestas racionales a los problemas humanos, sino que también pone en duda la eficacia de cualquier intento por establecer un orden fijo en un mundo que, en última instancia, es inherentemente caótico. A lo largo de este último capítulo, Aristófanes refuerza su mensaje central, que las luchas por el poder, la sabiduría y el control son intrínsecamente cómicas y fútiles. Aunque las apariencias puedan sugerir una victoria, la verdadera victoria reside en reconocer la inestabilidad del mundo y la necesidad de reírse de las contradicciones que la vida misma presenta. En lugar de buscar una resolución definitiva, Aristófanes nos invita a abrazar la comedia de la existencia, con todas sus ironías y absurdos, como una forma de comprensión más profunda de nuestra condición humana. Así, el ciclo de las tesmoforiantes llega a su fin no con un triunfo claro, sino con la aceptación de que el poder y el caos siempre estarán entrelazados, y que la verdadera sabiduría tal vez consista en aprender a navegar con humor y astucia en ese torbellino eterno. Y así llegamos al final de nuestra aventura en las tesmoforiantes de Aristófanes. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido lleno de comedia, ironía y reflexión sobre la lucha entre el caos y el orden, los géneros y las instituciones. Si te ha gustado esta obra, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas aventuras literarias. Cada semana traemos más clásicos de la literatura que transforman nuestra manera de ver el mundo, siempre con un estilo narrativo único y envolvente. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo y brindándote contenido de calidad. Déjanos un me gusta si disfrutaste del contenido y comparte este vídeo con aquellos amigos que también amen la literatura. Gracias por ser parte de esta comunidad, y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!